Hay un secreto que todas las buenas historias comparten. Todas las historias que sueles ver o leer utilizan estructuras narrativas. Una estructura narrativa es básicamente el esqueleto de una historia. Y ese esqueleto se ve así, una simple línea que representa una historia e indica dónde inicia y dónde acaba. Esta se divide en ciertos puntos por los que la historia debe pasar. Estos son los eventos más importantes que tendrá tu historia. Conocer exactamente qué es lo que debería pasar en esos puntos es la clave para crear una buena estructura y contar una buena historia. Es como una guía, y si tu historia no tiene un esqueleto, es muy probable que llegues a un punto en el que te estanques y no sepas cómo avanzar, y podrías terminar agregando relleno innecesario y sin sentido solamente para continuarla. Tu historia necesita un esqueleto para poder contarse. ¿Te imaginas que las personas no tuviéramos esqueleto? Seríamos como una plasta de carne, órganos, fluidos y otra clase de cosas pegajosas. No tendríamos estructura. Y así es justamente como podría verse tu historia si no tiene una. ¡Ayuda! Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré cómo funciona realmente una estructura. Te enseñaré 5 de los puntos narrativos más importantes que la mayoría de las historias suelen tener, y te diré cómo puedes usarlos para contar tu propia historia. Bien, el objetivo de una estructura para ti como creador es guiarte a través de tu historia desde el inicio hasta su final, como un mapa que te indica dónde comenzará, por dónde debería pasar y hasta dónde llegará. Pero el objetivo de una estructura para un lector es mantenerlo interesado en tu historia todo el tiempo, utilizando esos puntos narrativos donde siempre está pasando algo interesante y relevante que hace que tu historia avance. De esta forma, las personas siempre verán información valiosa y no sentirán que están perdiendo el tiempo. Ahora, como ya mencioné, existen 5 puntos narrativos muy importantes que casi todas las historias tienen, y en cada uno de ellos suceden eventos diferentes. Cada uno tiene un objetivo distinto que te ayudará a contar tu historia, y para crearlos te diré qué clase de preguntas deberías hacerte. Bien, el primero de ellos está al inicio de tu historia, y lo llamaremos el setup. En este punto lo que debería suceder es que deberíamos presentar a él o los personajes de quien se trata esta historia. Es decir, aquí sin duda deberíamos ver a él o los protagonistas, y también deberíamos presentar el contexto en el que viven. Y las preguntas que podrías hacerte para hacer eso son las siguientes. ¿De quién se trata tu historia? ¿Cómo es su vida diaria, su vida normal? ¿En dónde vive? ¿Qué está pasando en ese momento en el que conocemos a ese protagonista? ¿Y por qué está pasando eso? Esto es como darle una bienvenida a las personas que van a empezar a leer tu historia. Esas personas no te conocen y mucho menos conocen tu historia. Por lo tanto, tienes que tener tacto al momento de introducir a las personas a ella, y para ello debemos plantear claramente el escenario en donde se desarrolla. Evita atacar a las personas con mucha información sobre el mundo de tu historia, pero sin duda deberías darle una idea de dónde están parados. Lo importante es que en este punto las personas les quede muy claro de quién trata tu historia. Y repito, la claridad es muy importante, simplemente porque si las personas no entienden qué es lo que están viendo, no leerán tu historia. Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un chico irresponsable y flojo que trabaja en una tienda de videojuegos. Es muy bueno jugando y cuando su jefe no está, cierra la tienda y se pone a jugar con todos los juegos que hay en ella. Esto a nivel muy básico nos presenta el personaje y el contexto, por lo tanto ya tenemos lo que necesitamos para avanzar. Una vez que el setup de tu historia quede claro, es momento de pasar al siguiente punto, el incidente inductor. Si el setup representa la vida ordinaria de nuestro protagonista, el incidente inductor es como una bomba que explota en su vida. Hasta ese momento todo era normal, ordinario y cotidiano, hasta que algo sucede que hace que todo se salga de control. El incidente inductor es un evento que hace que el protagonista salga de su zona de confort, hace que salga de su vida ordinaria y lo obliga a comenzar una especie de aventura. Y por aventura no me refiero a que tenga que ir a una tierra lejana y enfrentar criaturas misteriosas. Una aventura puede ser simplemente salir de la tienda, salir del lugar que le gusta, para ir a un lugar que no le gusta tanto. Este evento puede ser cualquier cosa, solo debe ser algo que cambie la situación actual y ponga al protagonista en marcha hacia algún objetivo. Si pones un poco de atención te darás cuenta que casi todas las historias que has visto tienen un incidente inductor. Siempre en la vida de los protagonistas de esas historias sucede algo que hace que las cosas cambien. Y la pregunta que debes hacerte para encontrar el incidente inductor de tu historia es: ¿qué es eso que podría pasar en la vida del protagonista que lo obligue a moverse? La idea es sacarlo de ahí de una manera coherente e interesante. Entonces, ¿qué es lo que haría que un chico flojo y irresponsable que ama los videojuegos comience alguna especie de aventura? Cada incidente inductor de cada historia es especialmente diseñado para el protagonista al que le sucede. ¿Qué tal si un día cualquiera, cuando su jefe no está, este chico encuentra en la tienda un pequeño juego que no había visto antes? Parece muy antiguo y empolvado. La dinámica de este juego consiste en que tienes una mascota virtual a la que debes criar. Debes darle de comer, ejercitarlo y limpiar su popó. Y si no la atiendes cuando te lo pide, esta mascota muere. Pero al encenderlo, el chico se da cuenta de que la mascota de hecho es su jefe. Y ahora, para regresarlo a la normalidad, debe pasarse todo el juego. Debe atender todas las necesidades de su nueva mascota sin fallar durante un mes, o si no, morirá. Por ende, se quedará sin empleo.
Esta clase de situación sería horrible para ese tipo de protagonistas porque ya dijimos que es irresponsable y flojo y ama los videojuegos. Este es su trabajo ideal, así que esto lo obligará a moverse. El incidente inductor es el primer gancho potente en una historia. Es la primera razón que le damos a las personas para seguir viendo nuestra historia, porque aquí nació un conflicto, aquí hay un problema que resolver y nuestro protagonista debe intentar solucionarlo. Las cosas ya se ponen interesantes. Este es el verdadero comienzo de tu historia. Ya conocemos al protagonista, el contexto de su historia, el conflicto principal en ella y qué es lo que quiere lograr. Toda esta información valiosa ya les dice a las personas claramente de quién trata la historia y de qué trata esta historia. Así que podemos avanzar hacia el tercer punto narrativo. Después del incidente inductor, quizás veamos al protagonista durante toda su historia intentando vivir su vida normalmente, al mismo tiempo que debe estar atento a las necesidades de su jefe, o mejor dicho, su nueva mascota virtual. El protagonista irá avanzando en la historia, atravesando pequeños obstáculos y volviéndose un poco más responsable, al menos de su jefe. Y cuando parece que todo está avanzando muy bien, aparece el tercer punto narrativo, el punto de crisis. El punto de crisis es el momento más oscuro en la vida del protagonista. Este es el momento en el que parece que todo está perdido. Algo sucede que estropea completamente sus planes. Aquí es cuando el protagonista quizás pierde, se rinde, se acobarda o incluso muere, al menos simbólicamente. Si te pones a pensar en alguna historia que conozcas, seguramente habrá un momento en el que parece que nada tiene solución y que el protagonista no logrará su objetivo. El punto de crisis es muy importante porque de hecho también es un gancho narrativo. Cuando las cosas se ponen realmente feas, las personas solemos preguntarnos, ¿qué se supone que el protagonista hará para poder salir de esa? Y eso es lo que lo vuelve muy interesante, porque no parece que pueda hacerlo, pero lo hará. La idea es tomar a tu protagonista, ponerlo en un hoyo horrendo, y después este protagonista debe escalarlo y salir. Pero el protagonista debe salir de esa situación de una manera coherente, si no parecerá un guionazo, una conveniencia narrativa. Y para crear ese hoyo, la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué es lo peor que podría pasarle a mi protagonista en su historia? Y después haz que le pase. Por ejemplo, lo peor que podría pasarle a este protagonista en su historia podría ser que un profesor de su escuela le quite su videojuego por usarlo en clases. Y ahora si el jefe tiene alguna necesidad, como hacer popó, y el protagonista no lo atiende, bueno, game over. El punto de crisis también está especialmente diseñado para el protagonista de la historia, así que debemos pensar qué es lo que más le puede doler a él. Si vemos que en toda su historia ha avanzado y se ha convertido en una persona un poco más responsable por atender a su jefe, entonces esta es una prueba de esa responsabilidad. Es decir, ¿qué elegirá? ¿Ser responsable y respetar las reglas de la escuela? ¿O ser irresponsable y salvar a su jefe? El punto de crisis obliga al protagonista a tomar una decisión, y esto sin duda hace que las cosas se pongan más interesantes. Porque ahora no solamente tiene un conflicto externo, también tiene un conflicto interno. Pero como esta historia debe continuar, su elección debe ser una que lo ayude a avanzar. Por lo tanto, el protagonista obviamente romperá las reglas de la escuela y se hará responsable de su jefe. Hasta ahora hemos visto el setup, el incidente inductor y el punto de crisis. Te recomiendo que no solo anotes los puntos narrativos que vas creando, sino también que escribas a detalle qué es lo que sucede en esos puntos narrativos relacionado con tu historia y los tengas siempre a la vista. Para eso yo utilizo Milanote, una herramienta gratuita muy útil para organizar proyectos creativos como este. Milanote te permite crear tableros donde puedes plasmar y organizar tus ideas de manera muy visual. Por ejemplo, yo creé este tablero al que llamé estructura narrativa y en su interior construí la estructura que les estoy enseñando, utilizando una gran variedad de herramientas que Milanote ofrece. Primero creé una línea que representa la historia de inicio a fin. Después agregué algunas notas con los puntos narrativos que escogí y escribí qué es lo que debería pasar en esos puntos. También agregué algunos sketches que hice como referencia. Hice esto con cada uno de los puntos narrativos. Y no solo funciona para crear estructuras narrativas, también es muy útil para crear tableros de referencias para crear a tu historia. Incluso puedes agregar notas alrededor. Y si no sabes por dónde empezar, Milanote tiene unas plantillas prediseñadas que puedes utilizar, como esta, útil para crear historias, o esta otra para crear personajes. Básicamente puedes organizar cualquier idea que se te ocurra de manera muy visual, y cuando creas una historia, tener un mapa que te guíe visualmente es muy necesario. Puedes utilizar el link que te dejaré en la descripción para obtener una cuenta gratuita de Milanote y comenzar a crear la estructura de tu historia. Ahora bien, una vez que tu protagonista está en el suelo agonizando de dolor y tristeza e hiciste añicos las pequeñas esperanzas que le quedaban, bueno, eso seguro le enseñó algo, así que es momento de levantarse y seguir. El cuarto punto narrativo es el más emocionante y dramático de toda tu historia, el clímax. Toda historia tiene un clímax. Es un punto decisivo, es el último obstáculo que el protagonista debe intentar superar para obtener lo que quiere o fallar en el intento.
Después de agonizar en el punto de crisis, el protagonista ha crecido y cambiado a través de todas las experiencias en la historia. Todo eso lo preparó para este momento. Se ha vuelto más responsable, se ha vuelto mejor en los videojuegos y quizás hasta se encariñó con su jefe. Está listo para la última prueba. Y las preguntas que deberías hacerte para crear el clímax de tu historia son: ¿cuál es la prueba más difícil que podrías ponerle a tu protagonista? ¿A qué o a quién debe enfrentarse? Aquí podría ser donde quizás el protagonista descubre la verdad detrás de todo lo que ha sucedido y también descubre al responsable de ello. Si tu historia tiene algún tipo de antagonista, es aquí donde debe aparecer, porque el antagonista es la representación física de los problemas del protagonista. Podría ser que el enfrentamiento final fuera con el profesor que le quitó su videojuego, y en realidad lo hizo porque él realmente colecciona esos videojuegos y tiene otros con otras personas atrapadas en él. Quizás él fue el responsable de convertir a su jefe en una mascota virtual, y ahora el protagonista y el antagonista deben batirse en un duelo de mascotas virtuales. El antagonista de una historia está íntimamente relacionado con el clímax de una historia, pero también con el incidente inductor de una historia. Todo era normal en la vida del protagonista, era una persona irresponsable que trabaja en una tienda de videojuegos, hasta que el antagonista hizo algo que provocó el incidente inductor: convertir al jefe en una mascota virtual. El antagonista es la causa del conflicto central de la historia, quien obliga al protagonista a iniciar su viaje en primer lugar. Así que naturalmente el protagonista debe avanzar hacia el origen de ese problema, el antagonista. Pero antes tiene que caer en un hoyo muy fondo como el punto de crisis para aprender realmente qué es lo que significa ser una persona responsable. Y después está listo para los puños o puños de mascotas virtuales. El punto es que en el clímax debe haber alguna clase de confrontación, ya sea física o en este caso una batalla de videojuegos, lo cual sería una batalla con mucho sentido en este tipo de historia. Y al superar este último obstáculo, lo que queda es el desenlace o final de esa historia, donde vemos el resultado del clímax y sabemos si el protagonista logró o no su objetivo, y el conflicto de la historia se soluciona. La regla es que cuando el conflicto de tu historia termina, tu historia también lo hace. Es decir, tu historia en realidad puede continuar si quieres, pero las personas empezaron inicialmente a leer tu historia porque querían saber cómo el protagonista solucionaría ese conflicto. Esa es la razón por la que las personas decidieron mirarla en primer lugar. El final es el último bocadillo que le darás a las personas de tu historia. Por lo tanto, la pregunta que podrías hacerte para crear un buen desenlace o un buen final es: ¿qué quieres que las personas sientan al final de tu historia? ¿Quieres que se sientan conmovidos? ¿Quieres que se sientan tristes? ¿Quieres que se sientan decepcionados? ¿Quieres que se sientan felices? No importa, puede ser cualquier cosa, pero debe ser una emoción que esté relacionada íntimamente con tu historia. Si la historia se trató de un chico irresponsable que se volvió responsable, entonces es una sensación positiva. Puede que esta historia termine con el protagonista y el jefe regresando a trabajar en la tienda, pero ahora el protagonista valora su trabajo, porque casi lo pierde en esta historia. Y sí, jugar videojuegos es divertido, pero siempre debe haber un equilibrio entre tus responsabilidades y tus diversiones. Estos 5 puntos existen en la mayoría de las historias porque resulta muy natural contar una historia con ellos. También la relación que tienen con el protagonista y el antagonista, los dos personajes más importantes de cualquier historia. Pero no es necesario que utilices estos 5 puntos en ese orden, puedes alternarlos si quieres. Inténtalo y ve qué resulta. Tampoco es necesario que utilices los 5 puntos, podrías utilizar 3 o 4. O también podrías crear más puntos narrativos. Existen muchas estructuras que puedes utilizar para contar una sola historia, como la clásica estructura de 3 actos, u otra estructura que me gusta mucho de 4 actos, muy útil para contar historias de manga o anime, e incluso hay estructuras de 12 puntos narrativos o más. Si quieres saber un poco más sobre este tipo de estructuras, tengo algunos videos hablando al respecto. Te las dejaré en las etiquetas o en la descripción de este video por si gustas echarle un ojo. Si utilizas una estructura para contar tu historia, siempre sabrás hacia dónde dirigirte y por dónde debes pasar. De esta manera no te perderás en detalles irrelevantes que no aportan nada a tu historia, porque cada punto será importante y las personas lo notarán. Te sugiero que uses herramientas como Milanote para organizar tu estructura y tenerla siempre a la vista, y utilices estos puntos narrativos. Estoy seguro de que notarás la diferencia y tu historia no se verá así. ¡Ayuda! Espero que este video te ayude a construir una estructura que te ayude a contar tu historia. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni Edgar.